Filipenses capítulo 4. Dice los versículos 6 y 7 y luego el 19. Dice lo siguiente. Estás leyendo la Biblia en Filipenses 4, 6 y 7. Y la Biblia es la palabra de Dios. Cuando leas algo en la Biblia, pon atención, porque es Dios el que te está hablando. Acuérdate de que Dios le dijo a Salomón: pon atención, guárdalo, búscalo, y lo vas a encontrar. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y todos decimos: amén, 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 amén. Sí, Señor, tu palabra lo ha dicho, así es. Una noche, allá por el año de 1825, va a ser casi 200 años. Un hombre viejo tocaba en una casa a las orillas de una ciudad en el noreste de los Estados Unidos, cerca de la ciudad de Filadelfia. Este hombre, ya viejo, andrajoso, tocó aquella casa en aquella noche fría, pidiendo comida. El dueño de la casa lo invitó a entrar y le prepara la cena y lo sienta a su mesa y empieza a platicar con él. Aquel hombre anciano con la barba larga, de tal manera que le empieza a platicar aquel hombre que le estaba brindando la cena, diciéndole que él había peleado junto con el general George Washington. Estamos hablando de 1825. George Washington había comandado las fuerzas de independencia de las 13 colonias inglesas del gobierno británico de Inglaterra. De tal manera que la revolución de independencia en los Estados Unidos comenzó en el 1775 y había terminado en 1784. Quiere decir que para esta fecha eran 40 años después de que se había consumado la independencia. Hacía 40 años que este hombre, según su relato, él había luchado y peleado por la independencia de los Estados Unidos hacía 40 años atrás. El relato nos dice que aquel hombre observó que ese anciano traía una cadena y una caja de metal colgada en su pecho que le salía entre sus ropas. Y curioso, le preguntó y le dijo:
¿Qué es lo que guarda usted en esa casa? Y entonces dice que aquel hombre le dijo: es que aquí guardo una carta que me dio mi general George Washington cuando nos dejaron de ir como Fuerzas Armadas y nos jubilaron, pueden decir, nos dieron de alta. Dice, él me entregó esta carta y desde entonces yo la guardo aquí. ¿Y qué dice esa carta? Dice que yo peleé con él, dice que yo me esforcé, que era un hombre valiente. ¿Me permitiría ver la carta que usted trae en esa? Sí, claro. Abrió la cajita metálica, sacó la carta, la desdobló y se la mostró. Y le dice, ¿sabe usted lo que dice? No, yo sé lo que dice porque él me lo dijo, lo que decía. Pero yo no sé leer ni escribir. Y le dice aquel hombre, ¿sabe usted lo que dice aquí? Que usted se comportó de una forma muy valerosa y que arriesgó su vida muchas veces por la nación. Y lo que él decretaba como general en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ahora libres de Norteamérica, y como primer presidente de los Estados Unidos, le estaba concediendo una mensualidad para sostenerse decorosamente durante todo el resto de su vida, hasta que usted muera. ¿Eso dice ahí? Sí. Dice, yo creía que nada más decía que yo había trabajado con él y que había luchado por él. Y dice que aquel hombre conmovido porque veía a un varón, un hombre importante en la historia de los Estados Unidos, que era un pobre siendo rico. Un pobre siendo rico. Dice que lo llevaron al Departamento de Guerra de los Estados Unidos, aquella carta lo presentaron y le dijeron, lo menos que podemos hacer es buscarle un lugar donde vivir para que reciba su pensión y él viva, porque hace 40 años y que no ha recibido su pensión y ahora le vamos a entregar cada mensualidad que se le debía durante los 40 años. Así es que recibió muchos miles de dólares para poder vivir su vejez. ¿Por qué este hombre no había experimentado la bendición que le había dado su presidente, su general? Por ignorancia. No porque no conocía al general. Y es lo que Dios quiere decirte en esta noche. Dios, nuestro Dios, el que conoce a Dios y sabe quién es Dios, sabe lo que acaba de leer y que el apóstol estaba declarando en el versículo 19 de Filipenses: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Por qué vivimos? Dáselo fuerte. ¿Por qué vivimos pobres siendo ricos? Porque no conocemos la carta que Dios nos dejó. Carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Es una carta de Dios para todos los creyentes de todo el mundo. Vivimos pobres porque no conocemos sus promesas. Vivimos en condenación porque no sabemos que Él ofreció salvación y vida eterna.
Y a los que ya somos sus hijos, no sabemos los derechos que como hijos tenemos. Una herencia que no se marchita, inmarcesible, que no se puede medir y que comienza aquí en la tierra. Por eso comenzó diciendo: ¿por qué estás preocupado? ¿No sabes que eres un hijo de Dios? ¿Por qué vives angustiado? ¿Por qué vives preocupado? ¿Por qué vives afligido? Por nada, dice el Espíritu Santo, estéis afanosos, por nada estés preocupado, por nada estés angustiado. Haz conocerle a Dios tu necesidad, tus problemas, y Él va inmediatamente a darte la paz y la tranquilidad en tu corazón cuando tú sepas que Él va a salir adelante en tus problemas. Así vivimos muchos, hombres y mujeres, vidas miserables, tristes, deprimentes, llenos de problemas y necesidades, teniendo un Dios rico que nos ama. Ya somos como aquel anciano, pobres siendo ricos. Y somos pobres siendo ricos por la ignorancia. Aquel hombre ignoraba lo que decía. Otros somos pobres siendo ricos porque sencillamente no nos importa lo que Dios nos dejó. ¿Sabías tú que la Biblia es la palabra de Dios? Que Dios dejó para que tú y yo, sus hijos, vivamos unas vidas bendecidas, prosperando y en victoria. Como decía nuestro hermano Israel en la alabanza, no es un eslogan, es lo que Dios declara en su palabra. La hemos tomado y la hemos declarado para repetírmela, al menos yo, todos los días. ¿Cómo estás? Para obligarme a repetírsela. Y la gente a veces no entiende y dice: este está loco, lo que sea. ¡Oh, qué bonito pensamiento! Yo no sé para ellos, pero para mí es repetirme que yo soy un hijo de Dios y que estoy bendecido, que estoy prosperando y en victoria. Aunque haya escasez, aunque no tenga la total salud, aunque haya problemas en mi casa, estoy bendecido, estoy prosperando y estoy en victoria. Es la palabra de Dios. Por eso el diablo se esfuerza hasta lo máximo para apartarte de la lectura de la palabra. Porque sabe que cuando tú la leas, te vas a apartar de él. ¿De quién? Del diablo. Porque le estás escuchando y oyendo todo lo que te dice, todas las mentiras tras mentiras tras mentiras. ¿Por qué vas a perdonar? Si te hicieron esto, te lastimaron, te dañaron, ¿qué no te acuerdas? Es que yo quiero perdonar porque la Biblia dice que quiero perdonar. Sí, pues está bien, ya lo perdonaste una vez, pero ¿te acuerdas que te hizo otra vez? Y otra vez vuelves a rememorar y a estar acordándote, y vuelves otra vez a sentir rencor y a sentir odio y resentimiento con aquellas personas que te lastimaron, que te ofendieron, que te dañaron. Y ahí estamos, dándole vueltas. Por eso el diablo no quiere que vengas a la palabra, porque la palabra tiene un poder glorioso de liberarte, de hacerte libre. Por eso dijo el Señor Jesucristo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres. Jesucristo no está crucificado, colgado en una cruz.
Vean a cuánta gente tiene engañada el diablo, colgando todavía a Jesucristo en sus autos. Crucifijo en el auto, crucifijo en su cama, crucifijo en el buró, crucifijo en la entrada, crucifijo y puro Cristo crucificado. El único templo que he visto que me ha agradado es un templo que está ahí en la zona norte de la ciudad que se llama Cristo Resucitado. Cuando me bajé y entré a ese templo, dije, ¿qué imagen tendrán? Vi una estatua, parece como que está en bronce, de un Cristo que va victorioso, así como saliendo con su túnica en el aire, yendo, caminando, yendo así. Y dije, Jesucristo resucitado, así se llama esa iglesia. Ya no es Jesucristo crucificado, todo ahí enfermo, derrotado, lastimado, dañado, y ni siquiera lo ponen más que con una cortadita aquí, una sangrita aquí, una chorra. No, Jesucristo crucificado estuvo lastimadísimo al grado tal que no lo reconocía la gente, estaba irreconocible, desfigurado completamente. Pero Cristo resucitado es un Cristo victorioso, es un Cristo real, y es lo que mucha gente no entiende y siguen lamentando y sirviéndose a su Cristo muerto, cuando Cristo es un Cristo vivo, victorioso, que está queriendo bendecirte a ti con todo lo que tienes. Jesucristo no está crucificado, colgado en una cruz. Estuvo, sí estuvo en una cruz y murió y fue sepultado, pero resucitó y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por todos aquellos que le buscan. Y como dice lo que acabamos de leer, y si tú le buscas, le dijo Salomón a su hijo, lo vas a encontrar, lo vas a hallar. Y hoy sigue siendo igual, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y no está crucificado. Está a la diestra del Padre y nos envió a su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre, es el Espíritu del Hijo que está aquí hoy con nosotros y que se mueve en este momento, se está moviendo, haciendo que esta su palabra llegue a tu corazón. No la estoy hablando yo, te la está hablando Él para que tú entiendas lo que Él tiene para ti. En Hebreos 7, 22 al 28. Hebreos 7, 22 al 28. Me encanta a mí cuando leemos la palabra. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas ¿de quién está hablando? ¿De quién? De Jesús. Regrésense al 22, porque a veces leemos y se nos pasa. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y luego dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas o sea Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo.
Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Él puede salvar perpetuamente a todos aquellos que se acercan a Dios a través de Él. Él puede salvar perpetuamente. Y si tú venías esta noche y Dios te está diciendo que Él te va a dar todo lo que tú necesitas conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, la primera bendición más importante que puedes recibir en esta noche es lo que acaba de ofrecerte: salvarte perpetuamente, salvarte eternamente, darte vida eterna. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Jesucristo es nuestro Señor. Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo derramó su sangre. Jesucristo está resucitado. Jesucristo mostró aquí en la tierra su corazón de amor y su propósito: ser bendición y dar salvación. Ya vimos que puede dar salvación. Él está ahorita a la diestra del Padre, sentado, intercediendo por todos aquellos que le buscan de corazón. Él puede dar salvación, pero también bendición. ¿En qué áreas puede darte bendición? Quiero decirte, en lo material, en lo físico y en lo espiritual. Y yo creo que dentro de estos tres rubros está incluido cualquier necesidad que tú tengas en esta noche, en tu hogar, en tu familia, en tu empresa, donde quiera que tú estés. En lo material estamos hablando de provisión. Él tiene el poder para subsanar cualquier necesidad material que tú tengas. Si nosotros vamos a ver ¿qué es lo que puede hacer Jesús? Vete a Mateo 14, del 15 al 21, y vas a ver a nuestro Señor Jesús mostrándose como lo que Él es. Mateo 14, del 15 al 21. Y allí encontramos: cuando anochecía, se acercaron a Él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio a los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y lo que comieron, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que está a la diestra del Padre. No necesitamos buscar a más personas, a más hombres que se llamen sacerdotes, o que se digan sacerdotes, o que sean sacerdotes, porque tenemos a uno que es el verdadero sacerdote delante de Dios, y que, como dice la Sagrada Escritura, se entregó una vez y para siempre para establecerse el sumo sacerdote allá en el cielo, y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y cuando Él estuvo aquí, mostró lo que podía hacer para que tú te dieras cuenta que en tu necesidad de provisión, para Él no hay nada imposible. ¿Alimentó a cuántos? ¿Con cuántos panes? 5 panes y 2 peces. ¿Qué hizo?
tomó los panes y los peces, levantó su vista al cielo y lo bendijo. Empezó a partir, repartan. ¿Cómo sería que se reprodujeran? No me imagino. Lo único que sé es que cortaban, daban pan, daban pescado, daban pan, daban pescado y daban pan. Los hicieron sentarse de grupos y comieron 5,000 varones. Ya no digas los niños que había, ya no digas las mujeres que había. Y dice que después recogieron 12 cestas llenas. Jesucristo, nuestro Dios, que está hoy aquí y que te está hablando, te está diciendo que lo que tú no conoces es que Él no quiere que seas un pobre siendo rico, sino que ahora clames a Él y pidas como Él te lo dijo en Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Aquel hombre sabía que el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, le había dado una carta, pero no sabía lo que le había ofrecido. Tú hoy sabes que Jesús está aquí. Su Espíritu está aquí y te está diciendo que Él tiene las riquezas en gloria en Cristo Jesús disponibles para ti. ¿Por qué no lo recibió aquel hombre? Contéstenme. ¿Por qué no lo recibió? Porque no lo pidió. Nunca lo pidió, y no lo pidió porque no lo conocía. Si lo hubiera sabido, probablemente lo hubiera pedido. ¿Cuándo lo recibió? Cuando fue a pedirlo, cuando fue a llamar, cuando fue a buscar. Tú estás esta noche y Dios te está diciendo en esta noche que es un martes de milagros, un martes de victoria. Cierra tus ojos y pide. Pide. Dile: Señor, tú conoces mi necesidad. Tú sabes lo que tengo necesidad en mi provisión económica, financiera, en mi casa, en mi hogar, en mi familia. La reparación del automóvil, de la moto, la colegiatura, los zapatos, el uniforme, para salir de vacaciones. Pide. Dios va a glorificar su nombre bendiciendo a todos aquellos que creen. Por eso es la predicación de la palabra. Por eso es que dijo el Señor: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. ¿Y con qué? Con acción de gracias. Entonces terminamos esa petición diciéndole al Señor: Señor, te doy gracias porque sé que tu provisión viene en camino. Amén. Dijimos que Jesucristo mostró aquí en la tierra su corazón de amor y mostró su propósito. Y su propósito era ser de bendición y de salvación. Ya vimos que la salvación se toma por fe en lo que Él hizo en la cruz. Ya vimos la primera bendición grande, la más importante, la salvación. Pero ya vimos ahorita que tu provisión ya viene en camino, por cuanto Él es el que ha prometido
que Él te va a dar las cosas que te hacen falta, por cuanto eres su hijo y heredera y heredero de promesa. En lo físico, en esta semana he escuchado personas que han tenido diagnósticos médicos difíciles de digerir. Enfermedades donde les dicen, pues no sabemos qué va a pasar, necesitamos operar y sacar el tumor a ver qué es, si es benigno o maligno. El Señor dijo que por nada estés preocupado, sino que le hagas a conocer a Dios tu necesidad, tu problema. Ya lo hicimos en lo material, ahora vamos a pedírselo en lo físico para nuestra restauración, para nuestra sanidad. Cualquiera sea tu problema, desde un más leve. ¿Cuál es el más leve? Vamos a llamarle un dolor de cabeza, o me duele la uña que tengo enterrada. A veces que pensamos que es mucho llamar a Dios por eso. Quiero decirte una cosa. Hay mucha gente que se ha muerto por una uña enterrada porque se la descuidaron, después vino una gangrena, se le infectó el pie y se le hizo una septicemia y terminó en el panteón. Nunca descuides. Y nunca digas, ay, esto Dios no lo voy a molestar, como diciendo, yo puedo sin Dios. Dios tiene que estar en nuestra vida como hijos en todas las cosas y en todas las circunstancias. Desde la leve hasta la grave, Él es Dios. En Mateo capítulo 11, versículos 4 y 5, leemos lo siguiente. Respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Hacerle saber a Juan las cosas que oís y que veis. Quiere decir que eran cosas que estaban sucediendo. No les dijo la cosa que vieron y que oyeron. No, les habló en plural. Eran muchas las cosas que ellos habían visto y que habían oído de lo que Jesús estaba haciendo. Pero para que no quedara dura, les dice a los discípulos de Juan, vayan y díganle a Juan lo que ustedes están oyendo, lo que están viendo. Y les dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Hoy el Señor está aquí. Y así como te dijo, ¿quieres ser salvo? Dijiste, tú que estás aquí sentado, dijiste, yo quiero ser salvo. Y Él te dijo, abre tu corazón, yo voy a entrar para salvarte, porque yo soy el Salvador. Él está aquí para salvarte. También hiciste la petición cuando dijo, pídeme, ¿cuál es tu necesidad? Ahora te está diciendo, ¿cuál es tu problema en tu cuerpo? Conmigo, los ciegos ven, los sordos oyen. Hoy está aquí Él. ¿Tienes tú un problema de salud física? Ponte de pie. Si tú tienes un problema de salud física que quieres que el Señor te sane esta noche, hoy el Señor se está moviendo. Él está trabajando con aquellos que pueden creer. Ciegos, sordos, paralíticos, fiebres, leprosos, dolores de cabeza, de la columna, del corazón, de hígado. Él está trabajando en cada uno de nosotros. Él dijo, pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Si tu problema está en tu corazón, o en tus pulmones, o en tu estómago,
o en tu vientre, o en tu matriz, o en tu cadera, o en tus rodillas, tócatelas. Tócate la parte que tú quieres que el Señor te sane. En este momento, el Espíritu Santo se está moviendo poderosamente para todo aquel que cree. Si puedes creer, esto va a ser posible para ti esta noche. Tendrás una sanidad inmediata, completa y total. Hoy comenzarás a sentir el poder de Dios sanando tu cuerpo enfermo. En el nombre de Jesús, declaro sanidad completa y total en ese problema, en tus ojos, en tus oídos, en tu garganta, en tu corazón, en tus pulmones, en tus rodillas, en tu columna, en tus músculos, en tu aparato reproductivo, masculino o femenino, en tu piel, en tu boca, en tu nariz, en tus ojos. Hoy declaro que el poder glorioso de Jesús fluye y toca tu cuerpo para sanidad. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Dáselo fuerte. Toma asiento. En lo espiritual. En lo espiritual. Jesucristo tiene el poder y la autoridad sobre todo espíritu maligno. Jesucristo echó fuera a los demonios. Hubo un hombre famoso llamado el endemoniado de Gadara. Este hombre dice que lo habían atado con grillos, con cadenas, y rompía los grillos y las cadenas, porque había muchos demonios dentro de él. La gente tenía miedo, la gente le huía. Él vivía en los sepulcros, allá donde se enterraban los muertos. Tal parece que el mismo diablo sabe cuáles son sus terrenos, y sus terrenos son de la muerte y no de vida. Y dice que este hombre se golpeaba, se lastimaba y se hería. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que nuestro cuerpo, Dios lo creó para habitar Él en nosotros. Por eso los creyentes en Cristo, escuchando la voz del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, sabemos una cosa, lo que decía el apóstol Pablo: ¿o acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual, hablando del Espíritu, el cual tenéis de Dios. Y luego habla en plural: y que no sois vuestros. ¿Qué está enseñándonos el Espíritu a través del apóstol Pablo? Que nuestro cuerpo le pertenece a Dios, y el Espíritu que vive en nosotros es de Dios. Por lo tanto, ni el cuerpo ni el Espíritu Santo que está en nosotros, que es por eso somos templo, le pertenecen a Dios. Y al diablo se solaza, le es placentero dañar nuestros cuerpos, tomando control y posesión de ellos. Bendito Dios, y yo le puedo dar gracias, que son los menos los endemoniados como aquel hombre. Ahora encontramos endemoniadas mucha gente, y lo que encontramos más son personas oprimidas por el diablo. ¿Qué cosa es una posesión? Es que el diablo mora dentro de ese cuerpo y tiene el control de ese cuerpo. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Si el cuerpo fuera de él, le debería de cuidar, pero no, aún estando
lastima el cuerpo de aquella persona porque sabe que Dios lo creó y que quiere bendecir a cualquier individuo. Y Dios quiere liberarlos. Y dice la Biblia que Jesucristo cruzó de un otro lado del mar hasta la región de Gadara. ¿Y saben qué? No nos dice que fue a hacer otra cosa más que llegó con un propósito: liberar a nivel espiritual. No era una enfermedad física, no era una lepra, no era un ciego, no era un sordo, no era un paralítico. Era un hombre que estaba poseído por 2000 demonios. ¿Cuántos podremos albergar? Si con uno, con dos, ya la gente terrible. Dice la Biblia que aquellos le dijeron cuando él les dice: ¿cómo te llamas? Y le contestó: Legión me llamo, porque somos muchos. Y luego le pidieron permiso para entrar en un hato de puercos. Ahí está en la pantalla. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Obviamente, aquel hombre no era un buen hombre. Llegó en algún momento el que él empezó a tratar con el diablo, empezó a vacilar el punto y les fue dando entrada. Nunca te pongas a jugar con el diablo, nunca estés con brujería ni con hechicería, nunca estés buscando el reino de las tinieblas para solucionar tus problemas. Que si tu novio, que si tu novia, que si tu esposo, que si tu esposa, no estés jugando con aquel que un día va a tomar control y lo único que va a buscar es engañarte para después destruirte. Yo no sé hasta qué punto aquel hombre endemoniado, aquel hombre de la región de Gadara, por eso se llamaba Gadareno, le dijeron. No sé hasta qué cierto punto su clamor había subido hasta el cielo. A lo mejor en unos momentos de tantita conciencia que le permitían a aquellos demonios, decía: no puede ser. Se veía lastimado, sufría porque físicamente duele, sufre, se hería. Dormía en los sepulcros, estaba desnudo, lo ataban en cadenas y las rompía. Cuando llegó Jesús a esa región, dice que este hombre salió al encuentro de él. Y entonces fue cuando Jesús le ordenó. Y dice: al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús lanzó un gran grito. ¿Cómo habrá sido su grito? Postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Quién hablaba? ¿La persona, el ser humano o los demonios? Los demonios. Dios nunca atormenta a nadie. Por eso dice la Sagrada Escritura que Jesucristo vino a liberar a los atormentados. ¿Se acuerdan de aquella mujer sirofenicia cuando Jesús se acercó a la región de Tiro y Sidón? Dice que le salió aquella mujer diciendo: salva a mi hija, que está gravemente atormentada. Que le dijo: ¿qué palabra? Atormentada por un demonio. Hay demonios que te agarran y están atormentándote con un pensamiento, con una idea, a veces suicida. Mátate, destrúyete, lastima. Jóvenes cortándose la piel con navajas. La gente sufre tormentos con un sentido de culpa. Son espíritus demoníacos donde la gente no quiere reconocer que las cosas a veces suceden y lo que tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón por lo que hicimos.
Pero ahí está el sentido de culpa atacándote, y es un tormento, y es un espíritu de tormento. Y dices, ya no quiero pensar en eso, y vuelve el pensamiento, y vuelve el pensamiento. Tenemos que entrenar nuestra mente para pensar las cosas que son nobles, que son justas, que son puras. Mete la alabanza, mete la palabra, conjúntate con gente que viva como un hijo de Dios. Si estamos saturados y metidos en ambientes, dejemos esos ambientes. Pero ahí están los espíritus moviéndose y atormentando a la gente. Espíritu de tormento. Jesús la liberó, aquella hija de aquella mujer. Pero ahí estaba este hombre endemoniado, y entonces él le dijo, ¿nos das permiso para entrar a los cerdos? Y dice que Jesús les dio permiso. Enseñanza. Jesús está aquí y te está diciendo, yo tengo todo el poder y toda la autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo gobernador de las tinieblas, sobre toda hueste espiritual de maldad. No hay nadie en el mundo espiritual que pueda lastimarnos y vencernos si nosotros estamos tomados de la mano de Jesucristo. Y si tú estás siendo atormentado por algún espíritu de acusación, de culpa, de rechazo, de falta de autoestima, Dios quiere hoy liberarte y sanarte. Si estás atrapado por un vicio, alcoholismo, drogas, tabaco, cigarrillo, juego, son espíritus demoníacos. No es una enfermedad, son cuerpos capturados y mentes capturadas. Necesitamos la liberación y el milagro de Jesucristo para romper esa cadena, y tú puedas decir, en el nombre de Jesús soy libre. Soy libre. Pobres siendo ricos. Pero hoy Dios ha puesto a nuestra disposición sus bendiciones. Volvemos a las lecturas del inicio. Filipenses 4, 6 y 7 y Filipenses 19. Ponte de pie. Dice la palabra. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, libres, sanos y prosperados financieramente. Amén. Versículo 19. Porque todo esto viene, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y todos decimos: en esta noche Dios está aquí y quiere salvar a las personas que todavía saben que no son salvas. Saben que su pecado los tiene atrapados. Pero hoy el Señor te ofrece perdón de tus pecados y vida eterna. ¿Qué tienes que hacer? Lo que dice la palabra en Apocalipsis 3:20. Es Jesucristo que está hablando. Y ve lo que dice. Léelo en pantalla. Es Dios que te va a hablar a ti. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo.
Jesucristo te está diciendo que Él está tocando a la puerta de tu corazón en este momento. Si tú le abres la puerta de tu corazón y lo llamas a entrar, Él va a entrar. Él no se mete donde no lo llaman. Dios te respeta. Si tú no quieres la salvación, Él no te obliga a tenerla. Él nos amó tanto que subió a la cruz. Fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Sufrió todo eso para que tú tuvieras la oportunidad. Y en esta noche Él te está ofreciendo salvación y vida eterna, si le abres tu corazón. Si tú quieres hacerlo, seas hombre o mujer, cierra tus ojos ahí donde estás, inclina tu cabeza delante de Él y repite, no en silencio, repítelo. Toda la iglesia apoya y dile: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador o pecadora, que he hecho lo malo delante de tus ojos, que he lastimado mi vida y a muchas personas. Hoy te pido perdón, me arrepiento, te doy gracias por lo que hiciste por mí en la cruz. Te invito a entrar a mi vida, a mi corazón, y te pido que me limpies con tu sangre que derramaste por mí en la cruz del Calvario. Yo creo que tú lo hiciste, que fuiste sepultado y que resucitaste de entre los muertos. Y hoy estás aquí invitándome para que te deje entrar, para que me salves. Y Señor Jesús, hoy yo te invito que entres en mí, que seas mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración, una cosa te voy a decir: ya pasaste de muerte a vida. Ahora eres una hija o un hijo de Dios. Y lo menos que puedes hacer es darle gracias a Dios. Y yo quiero darle gracias a Dios por tu vida, por tu salvación, por el perdón de tus pecados. Si estás ahí y tú hiciste esa oración, señálamelo levantando tu mano, así como lo estoy haciendo yo. Dios te bendice. ¿Alguien más? Dios te bendice. ¿Alguien más? Dios te bendice. Dios te bendice. Dios te bendice. Levanten su mano a Dios. Dios te bendice. 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 Todos los que hicieron esta oración, pasen rápido. Vamos a orar por ustedes mientras cantamos Mi Esperanza. Esa esperanza preciosa, esa esperanza de salvación, esa esperanza de victoria final. Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Eres salvo en el Mi nombre de Jesús. esperanza Eres salvo, milagro. está en Dios desde hoy y para siempre. Eres Mi sana en el nombre de Jesús y salva en Dios hasta el final. Mi esperanza
Cierren sus ojos. Padre bendito, Dios eterno, gracias por tu presencia. Sabemos que tú estás aquí. Toca, Señor, nuestros cuerpos. Los que estamos enfermos son sanados en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te damos gracias por el perdón de nuestros pecados, por la salvación que nos das de nuestras almas. Ahora entendemos para qué viniste a este mundo, para salvarnos y bendecir nuestras vidas. Por eso esta noche, Señor, sabemos que es una noche de victoria en nuestros corazones y que hay gozo en el cielo, porque hoy somos tus hijos. Gracias, Dios, por salvarnos, por perdonarnos, por darnos vida eterna. Y Padre, yo como pastor de esta iglesia, te pido que bendigas sus hogares, sus familias, sus trabajos. Señor, derrama tu presencia en sus vidas. Dales el gozo que acabamos de escuchar en tu palabra. Y mi paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones en Cristo Jesús. Y todos decimos amén.